Hola, muy buenos días a todos y todas a este conversatorio del balance social del primer año del gobierno del cambio y sus impactos en los múltiples sectores. Este espacio, organizado por Ágora, una empresa consultora regional de asuntos públicos y comunicación estratégica, e Isópolis, consultora social que potencia la gestión de las organizaciones para convertir la transformación social y estatal en oportunidades de crecimiento. Ese espacio de discusión y diálogo buscaremos fomentar un diálogo constructivo e enriquecedor sobre las acciones gubernamentales y su repercusión en la sociedad, abordando temas de interés como la economía, educación, salud, trabajo y justicia social, buscando ofrecer una visión integral del primer año de gobierno y centrándonos en los logros, retos en materia de crecimiento social y económico. Ustedes pueden compartir el desarrollo de este encuentro a partir de nuestro hashtag en redes sociales, Balance Social Primer Año, y etiquetarnos en las plataformas de transmisión. Este espacio adquiere relevancia al considerar, en perspectiva histórica, luego de nuestra constituyente de 1991, las expectativas sociales que puede generar un gobierno que se define como progresista y que llega al poder con una promesa de valor de garantizar las disposiciones sociales constitucionales en favor de las comunidades y sectores menos favorecidos. En ese sentido, desde Isópolis nos comprometemos a promover espacios de análisis de las políticas sociales desde las bases y los diferentes sectores. Por ello, consideramos importante revisar hasta qué punto se ha cumplido con esta promesa de valor y cómo se ha reflejado en el desarrollo territorial y económico y en materia social. En este conversatorio, entonces, tendremos el propósito de facilitar el análisis y la evaluación social de las acciones y políticas implementadas en el gobierno actual. Por esta razón, contaremos con la participación de líderes y organizaciones sociales y comunitarias, así como sectores públicos y políticos con invitados que representan cada uno de esos sectores. En este momento, entonces, daremos inicio con nuestro panel conversatorio del balance social del primer año de gobierno y su impacto en los diferentes sectores. Y daremos la bienvenida a nuestros invitados, no antes explicarles cuál va a ser entonces la metodología de trabajo. Realizaremos 5 preguntas orientadoras por medio de las cuales guiaremos esta conversación. Cada uno de nuestros invitados tendrá 3 minutos para responder cada una de ellas y al final de la sesión le daremos la oportunidad a nuestro público y a nuestros invitados que realicen algunas preguntas para repartirla a cada una de ellos y que ellos respondan también las mismas. Recuerden que pueden realizar sus preguntas entonces a través de la plataforma streaming o a través de YouTube y nuestro equipo técnico estará recogiendo dichos comentarios. Dicho esto, bienvenidos y bueno, le damos un saludo entonces inicialmente a Sebastián Solano, representante de la Fundación Pares, coordinador de Democracia y Gobernabilidad y la Fundación Paz y Reconciliación. Magíster en Gerencia para el Desarrollo Profesional del Gobierno y en Relaciones Internacionales de la Universidad Externa de Colombia, analista político y columnista e investigador de varios libros y publicaciones. También le damos la bienvenida a Alejandro Rodríguez, representante de la ONG Temblores. Alejandro es antropólogo, defensor de derechos humanos y el derecho en la ciudad. Lleva alrededor de 3 años trabajando con Temblores ONG y actualmente es coordinador de GRITA, el Observatorio de Violencia Policial de Temblores, en donde investiga, coordina y escribe informes de derechos humanos sobre violencia estatal. También tenemos la compañía especial de María José Bernal, de FENALCO. María José es economista de la Universidad de AFID y magíster en economía aplicada de la misma universidad. Se ha destacado en el campo académico por liderar temas de macroeconomía y ha participado desde diferentes sectores como ponente en el Congreso Liberty International World Conference, realizado en Mongolia. Y participó también y ha sido integrante de organizaciones como Libertank y hoy representa a FENALCO Antioquia como directora ejecutiva. Por último, contamos también con la presencia especial de Camilo Jorge Díaz, representante de Pro Santa Marta. Camilo es comunicador social y periodista egresado de la Universidad Javeriana, cuenta con una maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia,
y cuenta con más de 10 años de experiencia, destacándose también por su liderazgo desde las Secretarías de Desarrollo Económico y la Secretaría de Seguridad en la ciudad de Santa Marta, y durante algunos años más también desempeñó como jefe de comunicaciones y prensa en la Sociedad Portuaria de Santa Marta, ocupando también la Secretaría Privada de la Vicepresidencia Comercial de Findeter. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Para iniciar entonces con esta conversación, Isópolis ha venido generando unos análisis alrededor de las políticas sociales que se han venido gestando en el primer año de gobierno del gobierno del cambio liderado por el presidente Gustavo Petro, y entendemos que en el marco de esta coyuntura social, como se lo mencionábamos en un principio, que un poco nace desde ese Estado social de derecho que instala la Constitución Política de 1991, es primera vez en el país en el que un gobierno que se puede llamar como progresista llega al poder y comienza a liderar con una gran expectativa social una serie de reformas en términos de salud, en términos laboral, en términos pensionales, en términos tributarios, en términos de paz total, como lo es la ley de paz total, y creando también institucionalidad en favor de esa gran expectativa social. Por lo tanto, queremos comenzarnos a hacer una pregunta y la idea es entonces comenzar a disponer de nuestros invitados de forma aleatoria. Vamos a ir cambiando como el orden en el que vamos haciendo las preguntas. La idea es entonces iniciar con este conversatorio preguntándonos, ¿ustedes creen que el gobierno de Gustavo Petro ha cumplido en materia social con esas expectativas generadas en el país en este primer año de gobierno? La respuesta es sí, no, y por qué. Iniciaremos entonces este espacio y le daremos la palabra a María José Bernal para que nos cuente desde FENALCO cuál es la perspectiva alrededor de esta primera pregunta. María José, bienvenida. Bueno, pues realmente nosotros desde el gremio evaluamos que no, partiendo precisamente del entendimiento de que la mejor política social viene desde esa cohesión de todos los actores de la sociedad y empieza desde el mismo sector privado. ¿Qué ha sentido el sector privado? Pues incertidumbre, falta de cohesión dentro del mismo gabinete, falta de comunicación y no vemos que se den resultados. Hay una muy buena noticia, que es así, todo hay que decirlo, y es la tasa de desempleo que está en 9.3%, que es el último dato que tenemos, que no se ha dado un frenón tan grande en la inversión extranjera, a pesar de la incertidumbre y de las señales a veces incoherentes o mixtas que se envían desde distintas instancias del gobierno. También, pues que el crecimiento económico, si bien se ha visto golpeado, también pues por condiciones externas, no ha caído en proporciones grandes. Realmente nosotros lo que vemos es que pues las condiciones económicas tienen retos, el tema de la inflación ya va bajando un poco esa presión, pero la política social que se prometió no se ha cumplido, no se ha cumplido. Y pues no nos queda muy claro si se vaya a cumplir o no. El primer año de gobierno en cualquier gobierno, en cualquier presidencia es sumamente importante, dice muchísimo, los mensajes que se envíen los primeros días de gobierno sí que más. Y lo que nosotros hemos visto es cambios constantes en el gabinete. Esas políticas sociales se apostaron mucho desde la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma tributaria. La reforma tributaria efectivamente pasó, pero a veces escucharía uno que para llevar a cabo todos los objetivos sociales que se propuso y que prometió el gobierno de Gustavo Petro, pues se necesiten reaforos constantemente, adiciones presupuestales y nuevas reformas tributarias, cosa que de entrada impregna de incertidumbre al mercado, que al final el mercado somos todos, y este es un país de micro, pequeñas y medianas empresas con más de un 60% de informalidad.
tenemos una población económicamente activa, pues que realmente dentro de todo hay una informalidad mayor del 60% con desempleo. Entonces, ahí claramente pues se ve afectada esa política. No sabemos si entonces para lograrse los objetivos que se han trazado quieran más reformas tributarias. La reforma laboral, lo dijimos desde el gremio, de entrada iba en contra de cualquier tipo de política social que se quiera, partiendo de la importancia que tiene la generación de empleo formal para salir adelante como país. Esta era una reforma que privilegiaba a una élite, a la élite sindical, privilegiaba a la élite sindical por encima de muchísimos colombianos que tienen ese sueño de ser formales. Entonces, de tener un empleo formal, de salir adelante, de cotizar en pensiones, en salud, de poder tener experiencia profesional, de empezar una carrera. Entonces, pues ahí nosotros vemos que ha faltado muchísimo en entender la realidad del mercado colombiano, en entender en qué país estamos. Eso en temas de la laboral, la de salud también tenía unas implicaciones sumamente complejas. Veamos cómo se va a desarrollar esta nueva legislatura en el Congreso de la República, porque pues el gobierno sí ha dicho que esos resultados reposan en la aprobación de estas reformas. Pero nosotros no lo vemos así, desde un ámbito netamente técnico y nada político partidista. En realidad, la reforma laboral que estaba planteada no iba a ayudar a que este país saliera adelante, iba a destruir muchísimo empleo y a condenar a mucha gente a la pobreza. Y no quiero dejar de lado, en esto no somos técnicos nosotros desde el gremio, pero sí lo padecemos, y es la problemática de seguridad tan grande que tenemos en este momento en el país, especialmente en las regiones. Nosotros hacía un buen tiempo en Antioquia no escuchábamos que los criminales, los grupos al margen de la ley se tomaran un municipio. Entonces nos preocupa, lo hemos dicho, peligra la democracia, esto es en el foco, en el contexto de unas elecciones regionales y también en el contexto de dónde está la verdadera seguridad que necesitamos, porque la política social, en principio, en primer lugar, debe partir por la seguridad. Y la seguridad pasa también por el respaldo a la fuerza pública y por voluntad institucional, política y capacidad institucional para atender los retos tan grandes que tiene este país, que poco a poco vemos que están superando la capacidad del mismo Estado para poder ser atendidos. Entonces, ese es un poco el análisis que nosotros hacemos. Todo esto también se ve partiendo de la mala comunicación que ha tenido este gobierno con distintos actores de la sociedad. Nosotros no fuimos realmente escuchados en esa concertación para la reforma laboral y somos un gremio que tiene 18,000 empresas en 28 seccionales y capítulos en el país, pero no son las empresas grandotas, son las MIPYMES, las empresas que nos dicen, venga, que es que yo o pago esto o pago prima, o cómo hago, porque ser empresario en Colombia realmente es prestar para pagar nómina e ir a mercar sobregirado. Esas empresas son las que en este momento están quietas en primera, viendo qué va a pasar con la reforma laboral. Y ese es solo uno de los ejemplos del resto. En el SENA, que es una institución tan importante en formación, vemos muchas inconsistencias y falta de foco, muchísima rotación de personal, y qué decir del gabinete, que eso también le envía un mensaje de incertidumbre al mercado y dentro de las mismas instituciones. Entonces, el tema de comunicaciones, de incluir realmente a los sectores y por otro lado, la rotación del mismo gabinete han sido factores que han aportado a que esos indicadores pues realmente no se estén dando. Y también hay que partir de algo muy claro, y es que una política social que no entienda que el mayor bienestar se genera es gracias al sector privado,
de todos los sectores y empresas de todos los tamaños, entendiendo que los tenderos son empresarios, que las personas que comercializan, que todos son empresarios y generan valor, pues realmente no está destinada a dar ningún tipo de resultado. Si no se entiende que el sector privado tiene que ser un actor fundamental, principal y protagonista en cualquier tipo de política social, pues realmente no se van a tener resultados. Entonces, para concluir, y sé que me extendí, me disculpo con mis compañeros de panel, no vemos que se esté cumpliendo la política del gobierno de Gustavo Petro. María José, muchas gracias por las observaciones desde FENALCO Antioquia frente a esta primera pregunta, que un poco lo que busca es entonces, como se lo mencionaba ahorita, en favor de esas expectativas que genera un gobierno distinto en los años que llevamos de constitución. ¿Cómo ha sido entonces ese balance de cumplimiento? ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido y por qué? Quiero darle la palabra en segundo lugar a Esteban Salazar de la ONG Pares, para que nos cuente un poco desde su sector y desde lo que hace la organización, cuál ha sido ese balance en perspectiva de este primer año de gobierno. Esteban. Julián, muy buenos días, un cordial saludo a toda la audiencia, a todos los demás panelistas. Para nosotros, desde la Fundación Paz y Reconciliación, es evidente que el gobierno le ha apostado totalmente al cumplimiento de lo que es su agenda social y sí ha cumplido, y el problema está en que no ha cumplido al ritmo de los anuncios que ha presentado, y esto se debe fundamentalmente a dos razones. Primero, porque cuando ha existido una suerte de establecimiento que ha gobernado históricamente en el país, esto genera que poder hacer los cambios que se espera en las dinámicas de un gobierno progresista va a tomar más tiempo de lo que supuestamente ellos habían presupuestado. Y es que sostener una institucionalidad de 150 organizaciones, entes a nivel territorial, descentralizado, ministerios, para poder lograr cohesionar lo que sería una visión de gobierno, una visión progresista con personas que seguramente no habían ejercido ni siquiera un cargo de elección popular previamente, es supremamente complejo. Sin embargo, la otra razón que también es fundamental es que existe una resistencia bastante alta por parte de unas élites tradicionales, por parte de unos poderes económicos que no tienen absoluto interés en cambiar la situación respecto de las poblaciones vulnerables y más pobres dentro del país. Y eso implica entonces que cuando se conjugan estos dos factores, por supuesto que hablar del cumplimiento sobre las expectativas, pues está bastante distante de lo que son las realidades. Sin embargo, hay varios datos importantes que nosotros hemos analizado y que explican que el gobierno sí ha intentado por lo menos cumplir con su agenda social. Primero, cuando nosotros analizamos los 100 días, en nuestro informe que producimos técnicamente revisando cuáles eran esas expectativas de esos primeros 100 días de gobierno, identificamos que había 665 anuncios durante los 100 días por parte de todos los gabinetes ministeriales sumados a los anuncios que daba el presidente. Esto implicaba que prácticamente por día se hacía 7 anuncios relacionados con expectativas y propuestas que a la hora de su cumplimiento solamente el 20% estaban acompañados por algún tipo de proyecto de ley, acto administrativo o incluso política pública que se estaba implementando o que se estaba presentando para implementarse. En ese sentido, cuando nosotros analizamos esas grandes apuestas del gobierno en materia de agenda social, tenemos que leerlo también desde 3 perspectivas diferentes. No solamente sobre los anuncios y lo que se está cumpliendo, sino sencillamente sobre la base de lo que es la discusión dentro de la gobernabilidad en relación con las agendas del legislativo, en relación con la capacidad que tiene el ejecutivo y lo que se ha intentado hacer, y en relación con lo territorial. Entonces, sobre el tema legislativo, el gobierno logró tener dentro de lo que fue la primera sección de su primera legislatura, que iba de julio del 2020 a noviembre, julio del 2022 a noviembre del 2022, una agenda exitosa dentro de la cual pasó su reforma tributaria, dentro de la cual pasó la creación del Ministerio de la Igualdad, que era una de las apuestas sociales más importantes dentro de las promesas de campaña, y también ratificar el acuerdo de Escazú, especialmente sobre la base de poder garantizar
mejores condiciones para combatir los problemas que tenemos a nivel medioambiental en Colombia. Entonces, ahí cumplió a rajatabla ese ejercicio de sus apuestas. La situación se enredó hacia lo que fue el segundo semestre de esa primera legislatura, correspondiente a marzo y junio de este año, en donde el Congreso, en esa resistencia de esas élites políticas, cuando los pusieron a discutir el modelo de país y el contexto social sobre el cual los partidos le iban a apostar, en lo que es el paquete de reformas más grande, empleo, salud y pensión, pues evidentemente los partidos que en Colombia estaban acostumbrados a sencillamente la lógica Anatolio vote sí, de la transaccionalidad, de la burocracia para apoyar o no a un gobierno, tuvo que presentarse una discusión interna de los partidos que no se daban décadas sobre el modelo de sociedad que querían. Y eso es una ruptura supremamente grande que dentro del Congreso generó una resistencia bastante grande para la aprobación de lo que son este paquete de reformas sociales. Sin embargo, existe otra patica adicional de las reformas sociales que el gobierno ha intentado cumplir también y es la paz total. En la agenda de paz total se logró por lo menos en una primera parte la aprobación de la ley de paz total para poder negociar con aquellas organizaciones que tienen una voluntad política y una caracterización política como son las disidencias y el ELN. Y por otro lado quedó corto en lo que fue la ley de sometimiento, que es la ley que dentro de la política social de paz total busca poder reducir los niveles de violencia a nivel urbano y que también fue torpedeado dentro del Congreso. Entonces yo creo que el gobierno sí ha cumplido dentro de esa relación con el legislativo en presentar las reformas, en ponerlas a discusión en el Congreso, pero otra cosa diferente es que no está solamente a discreción del gobierno la aprobación o no de estas reformas, y ahí es donde yo creo que el Congreso es el que no ha cumplido justamente por lo menos con dar un debate que permita atender o no esa necesidad de cambio y esa necesidad de esas reformas que se presentaron, por lo menos dentro de lo que fueron la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez. En segundo lugar, respecto al tema del Ejecutivo, el gobierno seguramente dentro de esa misma dinámica de intentar romper lo que eran las prácticas consuetudinarias acostumbradas de unas élites que habían gobernado solamente para sus propios intereses y para los intereses de grupos económicos y grupos de interés que no eran sencillamente las de los grupos más vulnerables del país, ha tenido problemas sobre todo en poder garantizar que su gabinete esté cohesionado y que sea homogéneo para el cumplimiento de ese Plan Nacional de Desarrollo, ese programa de gobierno. Y lo digo por una razón. Hay tres obsesiones del presidente Gustavo Petro. El tema de la paz total respecto a lo que es fundamentalmente un cambio en la dinámica de la doctrina de seguridad, que lo ha cumplido, porque la fuerza pública hoy ha entrado en una dinámica diferente a la que se veía en gobiernos anteriores de llegar y entrar a acabar con la población civil. Hoy existen mecanismos que garantizan por lo menos la vida de las personas dentro de esos escenarios de confrontación. Dos, una segunda obsesión importante del presidente está relacionada con la política agraria, la democratización del campo, dentro de lo cual incluso la salida de la ministra de Agricultura, Cecilia López, se debe a que según el presidente no se estaban cumpliendo con los resultados y las metas de redistribuir 3 millones de hectáreas. Y tercero, respecto a la política de focalización de asignaciones de subsidios para población adulta, para desempleados y para jóvenes, el gobierno ha hecho una tarea importante, por lo menos en revisar que la focalización de estos subsidios no se vaya, como estaba sucediendo en gobiernos anteriores, hacia personas que no lo necesitaban. Entonces tenemos el enfoque del Congreso, dentro del cual el gobierno le ha apostado totalmente a su agenda. El Congreso es el que no ha cumplido necesariamente. Tenemos la apuesta del Ejecutivo, en donde el gobierno ha hecho todo lo que ha podido, pero, por supuesto, el hecho de llegar por primera vez un gobierno progresista a gobernar con personas que seguramente no han ocupado cargos públicos o siquiera cargos de elección popular, implica una curva de aprendizaje bastante grande. Y finalmente, con el tema de la relación territorial, es decir, con alcaldías, con gobernaciones y con comunidades. El gobierno intentó o creyó que podía cumplir con su agenda social integrando cada vez más a las comunidades en lo que eran los diálogos regionales vinculantes, que fue un ejercicio que por primera vez para la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo tenía en cuenta directamente la participación directa de estas comunidades y no solamente a los grupos de interés, a los congresistas y a los alcaldes y gobernadores. Eso es un cambio que fue en cumplimiento de la posibilidad de escuchar la voluntad popular, que es la idea que tiene el presidente Gustavo Petro,
pero que se ha venido quedando corto sobre la forma en la cual se ha generado una retroalimentación de esos diálogos regionales vinculantes en el cumplimiento de la agenda de gobierno, porque lo que nosotros hemos podido identificar es que hoy, sobre todo en zonas del Pacífico, existen muchas quejas, especialmente hacia la zona de Buenaventura, hacia la zona de Quibdó, de Chocó, en donde las comunidades se sintieron escuchadas, pero hoy no ven que eso se vea reflejado en planes, programas y proyectos que se implementen a nivel local. Entonces sí, se ha cumplido, se ha intentado cumplir por lo menos, y aún quedan muchas expectativas por cumplir. Creo que el gobierno ha ido mucho más lento que el ritmo de sus anuncios, y eso sucede justamente porque es el primer gobierno progresista que existe y que aún tiene que hacer una curva de aprendizaje para lograr ajustar esas dinámicas del establecimiento, de las normatividades, de las reformas y de los planes, programas y proyectos y políticas públicas que tiene que ajustar para poder cumplir por lo menos en los 3 años que le quedan. Esteban, muchas gracias por esa perspectiva y contarnos un poco desde lo que viene haciendo Pares, desde ese ejercicio social, cuál es su percepción frente al cumplimiento o no de esos compromisos y esa expectativa del gobierno de Gustavo Petro en este primer año de gobierno. Vamos a darle otro cambio. Escuchemos ahora entonces a Camilo Jorge, representante de Pro Santa Marta, que hace parte también entonces de esos otros actores que tienen también algo que contarnos al respecto. Camilo, cuéntanos cuál es la percepción desde tu sector alrededor de este cumplimiento y esas expectativas que tiene este gobierno en su primer año. Bueno, muy buenos días, Julián, un saludo para todos, para mis compañeros panelistas. Primero quisiera confirmar que me estén escuchando bien, que tenía problemas de conexión. Te estamos escuchando, Camilo. Listo, bueno, primero saludar especialmente a todas las personas que están conectadas, leyendo los chats. Hay gente del Cauca, del norte de Santander, de Córdoba, de Antioquia, de Magdalena, de Valle del Cauca, del Atlántico, de Bolívar. Un saludo muy especial a todos, gracias por la invitación. Soy el director ejecutivo de Pro Santa Marta para el Magdalena. Es una entidad 100% privada que actúa como centro de pensamiento y tanque de acción que promueve, entre otras, la libertad económica, pero más allá de eso, que a la ciudadanía le vaya bien, cómo desde el sector privado podemos generar alianzas que coadyuven a construir una mejor ciudad y departamento en este caso. Digamos que las respuestas y el abordaje que yo haré o los aportes que haré estarán enfocados principalmente en el territorio desde donde me encuentro, ¿cierto? Para poder aportar, digamos, desde una política comparada, en este caso Santa Marta, el Magdalena y la región Caribe. A tu pregunta puntual, si el gobierno ha cumplido o no, la respuesta rotunda absolutamente es no. Pero eso no quiere decir, digamos, que uno no desee que verdaderamente el gobierno cumpla todos los planes asociados a política social. Y en primer punto, para aportar al debate, ¿qué es la política social? ¿Qué es lo social? ¿O qué entendemos por lo social? Digamos que desde nuestro punto de vista abordamos la política social, y lo social es como todo gasto público que verdaderamente está enfocado y tiene como fin mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Eso es tener acceso a saneamiento básico, que digamos que sus condiciones de vida verdaderamente mejoren sostenible y ostensiblemente, que es distinto a lo que se conoce como asistencialismo. ¿Y en qué me baso para no alargar mucho mi respuesta, sino tratar de ser lo más específico? Primero, absolutamente de acuerdo en todo lo que dijo María José Bernal. El país está pasando por un momento de incertidumbre, que hayan gobiernos progresistas, eso no es malo, que lleguen personas que quieran dar un giro de 180 grados en sus políticas o enfoques, eso no es malo. El problema es cuando se aporta a la incertidumbre, a la improvisación y a la imposición. Si nosotros verdaderamente no construimos un país que parta de la divergencia, como lo estamos haciendo hoy, ¿cierto? Personas que pensamos distintos, que creemos distintos, pero que al fin y al cabo buscamos un mismo fin, que es generar un bienestar común. Si ese pacto no se construye desde la divergencia para que haya una gran convergencia, este gobierno no va a ser exitoso. Y desafortunadamente lo que hemos visto desde el 7 de agosto del año pasado es una serie de imposiciones donde lo bueno es mío, pero lo malo es culpa de otro, ¿cierto? Y el país, las cifras hablan por sí solas, la región Caribe, el país, incertidumbre absoluta. Aquí tenemos que entender que la base del Estado Social de Derecho, que genera las herramientas para nuestros gobernantes, es el sector productivo. Y si algo hemos visto del gobierno nacional
es el querer implementar políticas públicas que afectan ese desarrollo económico y que afectan la generación masiva de empleo. La única forma de mejorar calidad de vida es educando a la gente con pertinencia y dándoles una oportunidad de trabajo, y la oportunidad de trabajo la da el sector privado. Segundo, los indicadores hablan por sí solos. En el caso del Magdalena, en el caso de Santa Marta, en los últimos 3 meses hemos tenido 51 bloqueos, 51 bloqueos por comunidades que han querido manifestar su insatisfacción social por las políticas públicas del gobierno nacional, principalmente en acceso a agua. El gobierno no ha cumplido las promesas en materia de agua si quieren su planificación en el primer año. Segundo, política de vivienda. Vemos una gran desincentivación en la construcción de vivienda BIS, marcado por el gran trancón que hay en los aportes de Mi Casa Ya, que no salen, y la gente lo que está haciendo es perder sus viviendas, y las constructoras de por sí haciendo un gran esfuerzo, pero también están pasándola mal porque no pueden llegar a entregar esa vivienda de interés social. En materia educativa, en materia de subsidio a los más necesitados, en materia de hambre, vemos unas grandes falencias y una improvisación que está sucediendo en el país, que va encaminada en que haya una alta insatisfacción. Yo le diría a Esteban 3 cosas. Absolutamente no puedo estar de acuerdo con absolutamente nada de lo que él dijo. Decir que llegar y acabar con la población civil era una doctrina o que se hacía desde la fuerza pública, desde la policía, yo creo que eso es muy arriesgado. No nos olvidemos que las policías trascienden a los gobiernos, y politizar la fuerza pública y la policía no es adecuado, porque ahí se afecta también el bienestar social de los colombianos. Yo asistí a los diálogos vinculantes, hicimos propuestas desde el sector privado, llegamos a la mesa esperanzados en que nos escucharan, y podemos decir que en el caso de Magdalena ni una sola propuesta que dijimos en el diálogo vinculante fue tomada en cuenta, como ninguna otras de esas mismas organizaciones sociales que también estaban alzando su voz. El que hay un gobierno progresista al cual, por obvias razones, si es para bien, yo sin duda alguna defenderé, no es excusa para poder nombrar personas sin experiencia. No pueden haber curvas de aprendizaje en esto porque el tiempo es corto, y tampoco puede mandarse el mensaje al país de que las cosas se van a solucionar con mayor burocracia como está sucediendo en este gobierno. No es la vía creando más ministerios, no es la vía aumentando el gasto en funcionamiento, porque cada peso que tú le inviertas al funcionamiento de personal del Estado va a ser retirado al gasto social, que es hacia donde deben enfocarse las grandes transformaciones del territorio. Y concluyo diciendo que el gran pacto se hace hablando, que el gran pacto se hace construyendo, que el gran pacto se haya incluyendo las propuestas de los que piensan distintos. El sector productivo, y aquí un reconocimiento al doctor Jaime Alberto Cabal, ha hecho enormes esfuerzos en poder alzar la voz y en decir, ojo con lo que se está afectando. El gasto social no va a mejorar y las condiciones sociales de la gente van a mejorar cuando se ataca de manera vehemente los hidrocarburos, la minería sostenible, porque esto lo que está empoderando es a los ilegales. Yo cerraría diciendo que como sector productivo en el Magdalena seguimos respaldando un gobierno que quiera construir verdaderas soluciones sociales a la gran problemática que tenemos en este caso en el Magdalena: acceso a agua. 2.3 jóvenes de cada 10 ingresan a la educación pública superior, vías terciarias, seguridad. Lo que está pasando en seguridad es muy lamentable. En la región Caribe tenemos nuevamente presencia del Clan del Golfo, ELN, disidencias FARC, cosas que, como le decía María José, hace mucho tiempo no sucedían. Y concluiría diciendo que aquí estaremos prestos para poder avanzar. La mejora en los indicadores sociales, como pobreza monetaria, por ejemplo, que están por encima del 53% en la ciudad de Santa Marta, siempre y cuando haya una agenda clara. ¿Qué es lo que le falta al gobierno nacional? Una agenda clara, con principios claros, que verdaderamente resuelvan el grave problema social. Por ende, concluyo, como comencé mi intervención, diciendo que el gobierno en su política social hasta ahora no le ha cumplido a los colombianos. Camilo, muchas gracias por tu participación e intervención en esta primera pregunta. Y creo que el hilo de la conversación se va a dar para que Alejandro Rodríguez, representante de la ONG Temblores, cierre. Y creo que hay un tema ahí en común entre lo que mencionaba Esteban, entre lo que acaba de mencionar Camilo también, que le va a interesar retomar a Alejandro en este primer momento, desde el ejercicio que justamente también realiza esta ONG en materia de seguimiento social y estatal, para que culminemos entonces esta primera ronda de preguntas. Alejandro, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Julián. Y pues nada, primero que todo, un saludo a todas las personas que nos acompañan y también a mis compañeros y compañeras panelistas. Bueno, yo no me atrevería, digamos, a decir que se ha cumplido, a responder esa pregunta con un sí o un no rotundo,
Yo creo que, digamos, todo esto está lleno de zonas grises en relación a la agenda y al programa de gobierno pues del actual presidente de Colombia. Y sin duda alguna yo quisiera pues también tocar un tema que han mencionado ya y es todo el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Este es un tema que es fundamental no solamente en Colombia, sino en toda la región, ¿no? Se ha vuelto como una constante, eh, pues por toda, digamos, la coyuntura en la que nos encontramos en Latinoamérica y que está estrechamente relacionada con las condiciones de garantía para la vida que tenemos en cada país, ¿no? Y aquí también quiero traer algo de contexto y es que actualmente nos encontramos viendo todavía los efectos de desigualdad generados por la pandemia, generados digamos, por todas las cuarentenas, por todas estas medidas de emergencia, que sin duda hoy en día todavía están teniendo efectos que se relacionan con que, por ejemplo, pues la pobreza monetaria en Colombia pues aumentó en gran medida a partir de la pandemia, ¿no? Y pues sabemos cuando hablamos del término de seguridad en un término amplio, digamos más allá de que nos sintamos seguros al salir de nuestra casa, que sintamos seguridad de que una persona no nos vaya a atracar en el espacio público, digamos, sabemos que la seguridad está estrechamente relacionada con la desigualdad social, ¿no? Y ahí pues el gobierno actual tiene como una gran responsabilidad no solamente por su promesa para llegar al poder o digamos, al gobierno, al poder estatal, sino pues porque es el gobierno y está, digamos, manejando gran parte del Estado colombiano y por ende tiene esta responsabilidad de garantizar la seguridad, ¿no? Y esto, pues, digamos que lo vemos estrechamente relacionado con estas condiciones y esta agenda social que el gobierno ha prometido y en la cual, pues, digamos, no es nuestro tema de experticia desde Temblores ONG, pero pues, digamos que han habido, por un lado, avances y por otro lado, pues, tampoco se ha concretado, pues, la agenda como tal del gobierno. Entonces, hay que tener también muy claro, en términos de seguridad, que el Ministerio de Defensa presentó la política de seguridad ciudadana que, digamos, la expone como la forma en que el gobierno va a entender todas estas problemáticas y realiza pues, un amplio diagnóstico que yo me imagino que desde Pares pues, lo han seguido bastante, en el que pues, dice que ya no nos enfrentamos ante fenómenos de grupos armados queriendo, digamos, cambiar el statu quo o queriendo, o digamos con un enfoque político, sino a una serie de grupos que se dedican al multicrimen y que tienen el objetivo pues, de ejercer control territorial y ejercer un control de las economías ilegales, ¿no? Entonces, bajo ese contexto y como lo presenta el gobierno en esta política de seguridad ciudadana, es fundamental el rol que va a tener la fuerza pública, porque se necesita una fuerza pública que esté cercana a la ciudadanía y que tenga un relacionamiento constante con la ciudadanía, en el cual, pues, digamos, este relacionamiento pueda ser útil para combatir estos grupos que quieren ejercer el control territorial. Y en este eje, en este punto es fundamental la confianza y la legitimidad que tiene la fuerza pública hacia la ciudadanía, que recordemos también fue una promesa del gobierno después de un antecedente de hechos muy graves de violaciones a los derechos humanos cometidos por la fuerza pública en el gobierno anterior, en los cuales tuvimos contextos de protesta social muy complejos, también de conflicto armado muy complejos, en los cuales desde el trabajo que realizamos en Temblores ONG identificamos pues una serie de hechos de violencia homicida cometidos por la policía en escenarios de protesta, de torturas cometidos en establecimientos de policía, y este tipo de hechos, digamos, que afectó realmente la confianza ciudadana hacia la fuerza pública, y esto se ve totalmente, esto luego tiene efectos en la seguridad ciudadana, porque vemos que se pierde la confianza y la legitimidad por el uso y el monopolio de la fuerza, que es fundamental en un Estado social de derecho. Y segundo, pues se afecta, digamos, este relacionamiento tan importante en miras a la seguridad ciudadana, que tiene que ver con que la ciudadanía sienta confianza y acuda a la policía cuando ve escenarios de criminalidad y, bueno, todas estas cuestiones que están relacionadas pues, con la seguridad cotidiana.
Y en este contexto de pérdida de confianza, durante el gobierno pasado la fuerza pública y la policía llegó a sus niveles de confianza más bajos, uno de sus niveles históricamente más bajos, pues es de ahí en donde el gobierno también llega al poder y llega al poder estatal de cierta parte del Estado, prometiendo una serie de reformas al sector seguridad, ¿no? Y son reformas que desde lo que nosotros hemos insistido, pues la reforma a la policía, la reforma al sector seguridad son necesarias precisamente para cuidar la institucionalidad, ¿no? Estas reformas, pues, que digamos quedaron enmarcadas legalmente en el Plan Nacional de Desarrollo y en la directiva 009 expedida por el Ministerio de Defensa, la cual nos muestra, digamos, el paso a paso y en qué va a consistir esta reforma. Y es ahí en donde nosotros pues vemos que si bien ha sido anunciada, si bien parece haber una voluntad política, pues no vemos como avances concretos en términos de reforma, ¿no? Se anunció un cambio en un cuerpo como lo es el SMAT, también se ha anunciado en las últimas semanas realmente un cambio en el modelo de policía, un cambio en el modelo de vigilancia para un modelo de policía orientado hacia las personas, que realmente es fundamental, ¿no? Al fin y al cabo la policía es la institución que más activa está, es la única institución, me atrevería a decir, que está 24 horas, 24/7, digamos, despierta prestando el servicio y que tiene un relacionamiento cotidiano con la ciudadanía muy constante. Muchas veces cuando a la ciudadanía, cuando a las personas les pasa algo, pues lo primero que hacen es acudir al CAI, es acudir al cuadrante, pero lo que hemos identificado es que hay unas grandes problemáticas en ese relacionamiento ciudadano. Y lo que hemos visto es que desde el gobierno y desde la policía también, pues se han hecho grandes anuncios de cambios en estos aspectos, de cambios en el modelo de policía, de cambios en la forma en que se va a tratar la protesta social, pero no hemos visto, digamos, unas acciones concretas que vayan en miras a garantizar un servicio de policía que sea, digamos, garante, que pena la redundancia, de derechos humanos y de un relacionamiento policía-ciudadanía que vaya en camino a tejer unas relaciones de confianza, a construir, digamos, o a reconstruir toda un tejido social que se ha visto muy afectado por todos los hechos de violencia policial en escenarios urbanos que ocurrieron durante el año pasado, y pues digamos que esto es una de las cosas que se encuentran como en velo y en espera en el escenario actual. En todo esto hay que decir que hay un gran reto que atraviesa el gobierno, y es llevar a cabo la paz total de la cual tanto ha hablado y en la cual ha depositado tantos esfuerzos, y al mismo tiempo llevar a cabo la reforma al sector seguridad, ¿no? Y estas son dos cosas que sin duda alguna son un gran reto, porque, digamos, pensarnos en un país en posconflicto realmente, en un país en el cual estos cuerpos armados ya no tengan ese control territorial y transiten a otras economías, pues implica también pensar en una fuerza pública en la cual se pueda confiar y en la cual la ciudadanía acuda, y en la cual, por ejemplo, en lugares rurales la ciudadanía acuda antes de acudir a otros grupos armados que pretenden, digamos, dar una oferta en resolución de conflictos, bueno, en toda una serie de situaciones cotidianas que ocurren. Entonces, se han anunciado cosas en este aspecto, pero no se han visto, digamos, los grandes cambios que se prometieron en campaña y que quedaron en el plan de gobierno, en el Plan Nacional de Desarrollo y en las directivas de reforma al sector seguridad. Entonces, también somos conscientes de los retos que esto implica en términos políticos, también que reformar al sector seguridad no es lo más popular, digamos, en muchos sectores sociales, pero sin duda alguna desde la firma del acuerdo de 2016 con las FARC, esto es una deuda que tiene el Estado colombiano con la sociedad civil. Entonces, nada, dejaría por ahí como para iniciar. Alejandro, muchas gracias por tu intervención y por contarnos desde tu sector y desde tu organización cuál es esa lectura del cumplimiento de este primer año de gobierno de Gustavo Petro. Creo que el tema de seguridad de alguna forma sigue transversalizando nuestras posiciones. Es un tema fundamental para trabajar
por parte del gobierno y que tal vez debe hacer parte de las apuestas a revisar eventualmente, no solamente por parte del gobierno, sino por los venideros en materia social. Desde los informes que hemos venido realizando de Disópolis, a propósito, próximamente va a salir uno que les enviaremos a todos del balance de las políticas sociales del primer año de gobierno. En esos procesos de escucha que generamos en redes sociales encontramos justamente gran división frente a las posturas de los diferentes actores en el marco de cada una de las políticas sociales que propuso, que se debatieron por parte del gobierno, en algunos casos se aprobaron y en otros pues no se aprobaron, que tal vez vuelvan a estar en el escenario eventualmente en los próximos 3 años de gobierno. Dentro de esa división y polarización de las discusiones que es natural en nuestro país, en nuestro contexto político, encontramos que los sectores y las organizaciones sociales, entre otras, también, digamos, de alguna forma participaban, para algunos casos, en defensa de las políticas propuestas y en otros de forma crítica alrededor de la exigencia también de la inclusión, en muchos de los casos, de temas fundamentales para las agendas que son prioritarias en diferentes, digamos, dimensiones del desarrollo social y económico del país. En esta perspectiva, nos surge una duda, digamos, que motiva entonces y nos lleva a la segunda pregunta, y es, ustedes, digamos, creen que cuál debe ser o a dónde debería ir la agenda social del gobierno en los próximos 3 años. Para eso entonces, recordarle que la idea es que las respuestas sean muy concisas. Apenas hemos abordado la primera pregunta de nuestra jornada y nuestro conversatorio. Faltan 4. Entonces, que seamos muy precisos y vamos a cambiar un poco el orden en el que respondimos. Le voy a dar inicialmente entonces la palabra a Esteban Salazar de la ONG Temblores. Esteban, tienes la palabra. De pares, Julián, qué pena. Bueno, Alejandro es de pares. Temblores. Esteban de Sí. pares, claro que sí. Bueno, pues nosotros dentro de lo que hemos mapeado, de hecho, el día viernes vamos a sacar pues también nuestro informe ya del primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro, y dentro de esto recogemos pues varios análisis, dentro de los que fundamentalmente vemos que tal vez también hubo un error de estrategia por parte del gobierno pretendiendo abarcar todo en todas partes al mismo tiempo dentro de la idea de sus reformas, y eso implicó entonces que se generara un desgaste dentro de la discusión de la agenda pública, porque el presidente tiene una capacidad impresionante de poner agenda todos los días, nadie le compite en eso. Y pues en esa discusión que ha puesto al país de varios modelos de sociedad que queremos y que tal vez ni siquiera nos habíamos preguntado, nosotros creemos que seguramente debe priorizarse, por lo menos para los próximos 3 años, unas agendas que no sean tan polarizantes y que seguramente generen cambios importantes a nivel social. En primer lugar, la reforma a la educación. Esta es una reforma que se hace muy necesaria porque incluso el día de ayer el presidente ya firmó pues la ley que permite que se dé un proceso de educación superior gratuita, pero el problema no es que sea gratuita, sino que haya una suerte de presupuesto suficiente para poder garantizar la demanda estudiantil que hay hoy en Colombia, universidades que se están cayendo a pedazos, profesores que no tienen buenos pagos, y además de eso una planta docente que seguramente es muy deficiente para atender todo el estudiantado que se quiera atender, no solamente en educación superior a nivel de pregrado, sino de posgrados. Entonces yo creo que la reforma educativa es una de las que tiene que apostarle el gobierno, no en los próximos 3 años, sino de hecho dentro de la próxima legislatura inmediatamente. También debe apostarle a la ley de sometimiento más que a la ley de humanización penitenciaria. Yo creo que hay una confusión muy grande en la ciudadanía, y es que se confunden la humanización penitenciaria, que es para disminuir el hacinamiento que hay hoy en las cárceles, en una presión que ha recibido el Ejecutivo desde hace varios años, no solamente en este gobierno, y que se tiene que resolver, y que el enfoque que plantea este gobierno es
el de la humanización penitenciaria mediante medidas diferentes al encarcelamiento. Eso es diferente, por supuesto, a lo que es la ley de sometimiento, que la ley de sometimiento es la que da el marco jurídico para que se pueda lograr la paz total en el marco de las guerras urbanas que hay, sobre todo en sectores del Pacífico colombiano, como en Buenaventura, como en Quibdó, también en zonas de Antioquia, como en el Valle de Aburrá, en los que ha habido bastantes avances, pero que hoy no existe un marco jurídico claro para eso. Entonces, la reforma educativa, la reforma de la ley de sometimiento y seguramente una que es importante tener en cuenta para la discusión que se sigue dando es la reforma pensional. Y esto porque hoy el país no aguanta a nivel fiscal lo que ha venido siendo este déficit que tenemos respecto al modelo de pensiones en el país. Eso no es un asunto solamente de este gobierno, creo que es una discusión bastante impopular, pero se tiene que dar porque sea este o cualquier otro gobierno que venga de aquí en adelante, lo que tenemos hoy respecto a la discusión en materia fiscal y pensional del país, pues es bastante importante abordarla en los próximos 3 años. Y por supuesto, nosotros creemos también que especialmente hay otros 2 temas que se tienen que discutir por presiones que hay dentro de la lógica del cambio climático y dentro de la necesidad que está planteándose en el mundo de la transición minero-energética, del modelo de transición minero-energética que se quiere en el país. Y finalmente, sobre la democratización del campo dentro de la reforma agraria, que tiene que ser una reforma que a profundidad evite por lo menos que sigamos teniendo tierras improductivas en Colombia y que se empiece a generar una redistribución de los derechos de propiedad hacia el campesinado, hacia hacer más productiva la tierra en estos próximos 3 años que pues seguramente tendrán ya 3 legislaturas más para discutirse. Esteban, muchas gracias ahí por los aportes sobre cuáles pueden ser entonces esas apuestas en materia social en las agendas de los próximos 3 años. Le voy a dar la palabra entonces a María José Bernal para que nos cuente desde FENALCO qué se viene pensando al respecto y cuáles pueden ser esas apuestas en términos de agenda pública y social. Bueno, pues lo primero, y aquí incluso no hablo solamente como gremio, creo que lo hablo como ciudadana, este gobierno debe darle respuestas al país. En este momento nosotros tenemos todos los días en los medios de comunicación un escándalo de corrupción distinto y dudas que quedan en el aire. Entonces, lo primero, como ciudadana, ni siquiera solo como gremio de MIPYMES, el gobierno debe darle respuestas al país. En segundo lugar, entender que lo principal, el derecho primario que tenemos todos es a vivir seguros y que en este momento este país está pasando por una problemática sumamente grave en temas de seguridad y defensa. Entender que los grupos criminales, como los mencionó Camilo, el Clan del Golfo, las FARC, el ELN, atentados, todo el tiempo estamos recibiendo noticias. Todos los días hay una noticia distinta de qué pueblo está tomado, dónde se hizo tal atentado. Esta mañana leía otra noticia, el perrito que murió y logró identificar los artefactos explosivos que había en una unidad residencial en el Meta. Entonces, ese es el tipo de cosas, pues lo principal, darle respuestas al país, hablar de seguridad, hacerle frente de manera técnica, contundente y con voluntad política a la problemática tan grande que está creciendo en temas de seguridad y defensa en el país. Respeto por la propiedad privada. Esto debe ser una máxima porque es la base de absolutamente todo tipo de interacción que tenemos los humanos debe partir, especialmente las del mercado, debe partir por el respeto de la propiedad privada. Reducir el gasto público. Cada peso que esté más en el bolsillo de los políticos es un peso menos que está en el bolsillo del individuo, del ciudadano de pie, de colombiano. Entonces, reducir el gasto público, porque vemos a veces unos gastos muy suntuosos y exagerados por parte de algunos funcionarios. Y se nos olvida que es que somos nosotros los que pagamos, todos, absolutamente todos los que pagamos para que ellos hagan
todos sus viajes, para que ellos hagan todas sus compras, todas sus cosas, y pues realmente eso no es plata de ellos, eso es plata pública. Entonces, reducir el gasto público debe ser una premisa, reducir la planta de personal, reducir tanta burocracia que hay en el Estado, que realmente no hemos visto voluntad política en muchos años en Colombia de hacerlo. Ojalá este gobierno quisiera sumársele al reto de darle cada vez más poder al ciudadano, al individuo, y quitarse poder a sí mismo, que eso es lo que uno esperaría de un gobierno valiente y que esté fundamentado en principios. Por otro lado, autonomía en las regiones. Cada vez le ponen más tareas, funciones, misionalidades a las gobernaciones y a las alcaldías, pero menos dientes les dan. Entonces, el centralismo de este país es una de las grandes talanqueras al desarrollo, pero ahora sí que más, especialmente en el tema de seguridad. Y sé que me estoy extendiendo, ya voy a terminar. Hablar de libre mercado es hablar de oportunidades para las personas que menos recursos tienen. Entender que los aranceles lo que hacen es privilegiar a un grupo económico determinado, a costa de que la gente más pobre pueda adquirir productos de manera más económica, parte por entonces comprometerse con políticas de libre mercado que beneficien el progreso y la prosperidad de muchas personas. Insisto, puntualmente de las personas con menos recursos. Y hablar abiertamente de sostenibilidad en todos los aspectos, incluyendo exploraciones de petróleo y gas. Y también de una reforma laboral que sí entienda que tenemos más del 60% de la población económicamente activa en la informalidad y en el desempleo. Y que aquí hay muchísima gente que si no sale al sector informal aguanta hambre, porque el desempleo en Colombia es hambre. Y no hemos visto en muchos años un dirigente político que de verdad se le haya querido poner al frente a esta problemática del desempleo y de la informalidad en Colombia, que necesariamente debe hablar de flexibilidad laboral. Y flexibilidad no es precarización, diferente a lo que muchos sectores lastimosamente poco técnicos de la opinión pública han querido vender. Bueno, José, muchas gracias. Vamos entonces con Alejandro Rodríguez de Temblores ONG. Alejandro, contanos desde tu sector y el ejercicio que viene realizando Temblores, ¿cuáles podrían ser esas apuestas frente a las agendas que debe tener el gobierno nacional en los próximos 3 años? Bueno, digamos, para ser muy puntual, coincido en que el tema de la seguridad es fundamental y eso implica, por un lado, pues mucha más claridad en la forma en cómo desde, por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado de Paz se están adelantando los diálogos con los diversos grupos armados y mucha más, digamos, transparencia sobre cómo se están adelantando los cese al fuego. También nosotros lanzaremos durante la otra semana junto a Indepaz un informe del balance sobre el primer año en términos de seguridad ciudadana del actual gobierno y creo que, digamos, hay varios puntos muy importantes en términos del cese al fuego y de cómo se están construyendo estos protocolos. Digamos que ahí toda la sociedad civil está a la expectativa porque se anuncian ceses al fuego, pero vemos igual hechos victimizantes que seguimos contando desde las organizaciones de la sociedad civil. Pero también hablar de seguridad y desde cómo nos posicionamos en Temblores y de todo este control territorial que quieren tener estos grupos, pues implica un cambio en el paradigma de la guerra contra las drogas totalmente. Nosotros creemos que Colombia debe ser pionero en el cambio de este paradigma. Ya hemos visto cómo la guerra contra las drogas no ha sido efectiva en reducir la producción ni ha sido efectiva en reducir el consumo y más bien vemos que sí ha sido muy efectiva en aumentar los hechos de violencia que terminan afectando a los eslabones más débiles de la cadena, como lo son los consumidores, los usuarios y como lo son también los cultivadores. Entonces eso también es algo en lo cual el gobierno tiene que, digamos, impulsar
si bien ya se ha hablado de un cambio en la política criminal desde el Ministerio de Justicia en relación a la política de drogas, creemos que, pues, digamos que esto se tiene que impulsar y se tiene que impulsar en articulación con las demás instituciones del Estado, digamos, dejando un poco de lado los egos políticos que sabemos que existen en todos estos temas. Pero sin duda alguna, hablar de un cambio en el enfoque de seguridad ciudadana también implica un cambio en la política de drogas que ha manejado el país. Por otro lado, también es fundamental que haya una reforma, pues, a la institución de la fuerza pública, en la cual podamos concebir un relacionamiento mucho más cercano y un relacionamiento mucho más democrático de la fuerza pública hacia la ciudadanía y de la ciudadanía también hacia la fuerza pública, que sea una relación que se base en el respeto y en la función ciudadana y en los derechos humanos, que lastimosamente, pues, es un tema que se ha visto muy relegado también en los últimos años. Y por último, me sumo también a lo que dijo Esteban, de todo el tema de humanización carcelaria, ¿no? Nosotros hemos identificado, y bueno, no solo nosotros, ya esto, pues, sobre esto se ha pronunciado la Corte Constitucional y han salido ya sentencias. De hecho, hay un estado de cosas inconstitucionales sobre el tema de hacinamiento carcelario. Esta es una situación que está afectando transversalmente al Estado colombiano desde el gobierno anterior. Bueno, desde varios gobiernos, pasó por el gobierno anterior, y en este gobierno, digamos que durante este año no se han tomado medidas claras para mitigar esta situación, que, digamos, se traduce en un hacinamiento en las cárceles, pero que también ahora, para deshacinar las cárceles, entonces se está dando un hacinamiento en estaciones de policía, lo cual afecta también las funciones de policía, porque los policías no son funcionarios con la formación para tener a personas privadas de la libertad, ¿no? Entonces, esto, pues, digamos, pone en una vulnerabilidad tanto a los policías como a la población privada de la libertad, y a la vez vemos que esto, digamos, se vuelve un ingrediente más en esta ecuación de círculos de violencia, en donde muchas personas no entran en un proceso de resocialización al entrar en las cárceles, y más bien entran en un proceso de formación en el crimen. Y esto, pues, digamos que termina alimentando estos círculos de inseguridad y de desigualdad también en el país. Entonces, me centraría, digamos, en esos puntos en específico. Alejandro, muchas gracias por tus aportes alrededor del tema que se maneja también desde tu sector. Tenemos la palabra entonces para terminar con esta ronda. Le doy la palabra a Camilo Hort de Pro Santa Marta para que nos cuente desde su sector cuáles pueden ser esas apuestas a considerar en los próximos 3 años. Primero, lo más importante, que el presidente entienda que el sector productivo puede ser su aliado, que el sector productivo puede ser su coequipero, porque yo creo que aquí lo más importante es que en eso no cabrá ni 30 segundos de debate, es que todos los aquí presentes queremos que al país le vaya bien. Si al presidente le va bien, pues a la gente le va bien. Entonces, en eso no puede haber tutía. El primer enfoque de desarrollo social que le sugiere al gobierno, en materia personal además, es, hombre, parar la polarización y el odio que está afectando la agenda social de los colombianos. A mí me parece que esa narrativa ha sido muy peligrosa. Ese cuentico de dividir entre los que tienen y los que no tienen, y el que no tiene es porque el que tiene le ha quitado al otro lo que no tiene. Eso no es cierto, y eso es un discurso, además, de por allá de la corona, yo no sé sacado de dónde. Entonces, para concluir mi primera parte de la intervención, es que el presidente entienda que el sector productivo puede encontrar su más grande aliado en beneficio de la gente. Segundo, evidentemente tiene que haber un enfoque de política social donde parta de algo tan importante como es la eficiencia en el gasto. Necesitamos que la forma en que se gasta y se invierte la plata sea de manera más eficiente. Y eso pasa por generar una mayor descentralización. Aquí nosotros no podemos seguir con políticas de gobierno, sino por fin empezar a trascender a políticas de Estado, que independientemente de cualquier presidente que se monte en el poder, independientemente de su visión política, se mantengan una serie de acciones que son en beneficio de la gente. Descentralización, no puede ser que nuestros alcaldes tengan que durar 2, 3 y 4 días en Bogotá rogándole a un ministro o a una vicepresidente o a un vicepresidente por una cita para poder generar algún tipo de proyecto que vaya encaminado desde el presupuesto general de la nación. Tercero, entrando al campo educativo, necesitamos calidad educativa y eso va a ser muy difícil con los ingresos corrientes de los territorios. No es lo mismo gobernar en Santa Marta o un municipio del Magdalena, como decir Chibolo o El Banco, que en Medellín, Cali o Bogotá.
necesitamos hacer más enfoque en el SGP vía transferencias, valga la redundancia, en materia educativa, para que también haya presupuesto para la inversión en materia de infraestructura y profesionalización del cuerpo docente, que eso en los territorios no está sucediendo. En el caso del Magdalena, los 30 municipios están por debajo de la media nacional en promedio ICFES. No estamos generándole valor desde nuestros jóvenes a la sociedad con lo que está pasando. En materia de empleo, necesitamos fomentar una educación con pertinencia y capacidad de generar empleos, emprendimientos de alto impacto, pequeños y medianos empresarios que componen el 98% del tejido empresarial del país, y eso va de la mano de generar las políticas necesarias para estimular la creación de industria, de agroindustria, de empleos sociales y comunitarios, de empleos de alto impacto. Pero lo que está pasando en el país pareciera es que se está generando un ecosistema por medio de la incertidumbre para desincentivar algo muy importante que es transversal, y yo creo que todos lo hemos tocado: la seguridad. No podemos seguir retrocediendo en materia de seguridad, y aquí parto de una premisa fundamental. El narcotráfico no se desmoviliza, no existe tal desmovilización del narcotráfico. Y lo que hemos visto a raíz de los años, especialmente por el acuerdo entre el gobierno Santos y FARC, es un auge en materia del narcotráfico, cuando se buscó de buena fe la sustitución voluntaria pagándole a las personas que tenían cultivos ilícitos para que pasaran a cultivos lícitos. Eso lo que causó fue un gran boom asociado a la sentencia de la Corte de no poder fumigar. Pues obviamente aquí lo que hay es un auge histórico del narcotráfico. En vez de una cosecha por cultivo, ya tienen 3 y 4 cosechas por algo. Mientras ese motor y esa gasolina no se detenga, las condiciones de seguridad en el país no van a mejorar, y vamos a seguir avanzando en el evidente retroceso que estamos teniendo en materia de seguridad, que yo creo que para nadie es un secreto. Sigo. También hace parte de la política social el mensaje que se le está mandando a los colombianos. No podemos premiar a delincuentes nombrándolos gestores de paz, dándole garantías para hablar de paz cuando no han hecho nada distinto que matar, degollar, extorsionar, secuestrar y desaparecer. El mensaje que se le está mandando a nuestra sociedad y a nuestros jóvenes es absolutamente errado. No podemos premiar a los que han hecho daño a la sociedad, tenemos que premiar a los que hacen el bien a la sociedad. Sí, sostenibilidad, medio ambiente, cuencas hídricas, necesitamos vincular a nuestras comunidades. En el caso del Magdalena tenemos infinitas fuentes hídricas, el río Magdalena que termina entre Santa Marta y Barranquilla, en el Mar Caribe, los afluentes hídricos desde el departamento del Magdalena, especialmente sobre nuestra Sierra Nevada. Santa Marta es una ciudad que no tiene agua, saneamiento y agua es necesario con eficiencia en el gasto, porque esas soluciones no están llegando. Vías terciarias, el Magdalena tiene más de 4.000 kilómetros de vías terciarias, 4.000 kilómetros, de las cuales el 98% están en mal estado. Si no llegan las vías terciarias, no va a llegar la salud, no va a llegar la educación, no va a llegar el bienestar a las comunidades. Y algo muy importante que hablaban, reforma rural integral. Yo estoy de acuerdo con la reforma integral asociada a la productividad de la tierra. ¿Cómo irrigamos mayor productividad de las tierras improductivas? Al catastro multipropósito, a que claro que paguen lo que verdaderamente los dueños de la tierra deberían de pagar, especialmente la incidencia en municipios con vocación agroindustrial. Y por último, y vuelvo, hago énfasis en la seguridad. Los modelos de policía no cambian. Eso no es cierto. No existe tal cambio en un modelo de policía. Los modelos de policía siempre van a estar enfocados a la seguridad, y la seguridad es universal. Y la acción de seguridad va encaminada a cómo por medio de alguna acción reduzco una serie de amenazas que se ciernen contra los ciudadanos, que pueden traer consigo el riesgo de perder la vida. Los modelos de policía se transforman, que es distinto, porque transformar es ajustar, modelar. Y claro que los modelos de policía en el mundo además están en constante transformación. En Colombia, más profesionalización a nuestros patrulleros, por supuesto que sí, pero eso tiene que partir de algo, de certidumbre jurídica, que eso les conduce al correcto accionar de sus armas y respaldo cuando ello ocurre. Porque lo que hoy está pasando es que esa incertidumbre jurídica está llevando a que el policía no responda por protección propia, porque lo único que tiene garantizado hoy un policía o un soldado cuando acciona las armas que legalmente les enseñó la ley, les puso la ley, es una investigación, y eso no puede seguir así. La incertidumbre jurídica para nuestros policías, soldados y demás entidades del orden tienen que estar por encima de las necesidades y requerimientos de los bandidos, a quienes hay que atacar con certeza. Y por último, el hambre.
Colombia tiene un gran problema de hambre y eso tiene que ir de la mano de producción de alimentos, pero también de políticas asociadas al hambre. En Santa Marta el 30% de los encuestados dicen que comen 2 veces o menos al día. Eso es una tragedia muy grande. Y ahí vuelve otra vez el sector productivo, el Banco de Alimentos, a poder ser una ayuda paralela al gobierno nacional y que el gobierno entienda en todos los niveles que el sector productivo es su aliado, no es una amenaza o un ancla, como en muchos sectores nos han querido hacer ver. Camilo, muchas gracias por tu participación. Voy a hacer entonces una intervención muy breve para proponerles una metodología de cierre, porque ya alcanzamos en los tiempos de este espacio. Lastimosamente no vamos a alcanzar a abordar todas las preguntas que teníamos preparadas para el día de hoy. Entonces les propongo, voy a hacer una última pregunta. Para responder esta pregunta vamos a dar 1 minuto por parte de cada uno de nuestros invitados. También hay una invitada que se tiene que retirar, María José Benar se tiene que retirar del espacio, y les propongo que finalizando esta última ronda leamos 2 preguntas seleccionadas que nos hace también el público para los panelistas e invitados que se quieran quedar con nosotros, y las resolvamos en favor también de responder un poco las inquietudes que tiene hoy la ciudadanía y las organizaciones que nos acompañan en este espacio. Este contexto entonces del ámbito social, de las expectativas que genera el nuevo gobierno, también ha venido, digamos, motivando, y las movilizaciones sociales y la participación ciudadana de los sectores sí ha venido, digamos, fortaleciendo cada día más en el país, mostrando también de alguna forma un bienestar en la democracia. La pregunta es entonces, ¿qué sectores consideran ustedes deben ser incluidos en esas agendas que ustedes avisoran o recomiendan para los próximos 3 años de gobierno? ¿Y qué políticas consideran ustedes que pueden ser provechosas para potenciar, por supuesto, el desarrollo económico y social del país? Le voy a dar entonces la palabra inicialmente a María José Bernal, que se disculpa porque se tiene que retirar de este espacio, y avanzaremos entonces con el resto de los invitados. María José. Bueno, una política de seguridad seria, juiciosa y que entienda la problemática en la que está sumida el país. Una reforma laboral que entienda que debe partir de flexibilidad laboral y que flexibilidad no es precarización, porque eso es totalmente antitécnico decirlo. Una política pues una iniciativa de descentralizar el país y dar mayor autonomía regional. Para no extenderme más, porque sé que nos pediste que fuéramos concisos, creo que eso es, y mis compañeros de panel también se refirieron al tema del déficit que tenemos especialmente en el tema pensional. Creo que hay que hacer una reducción del gasto público juiciosa, partiendo por la transparencia y por entender nuevamente, insisto, que un peso en el bolsillo de los políticos es un peso que deja de percibir, que ya produjo en su mayoría, que ya produjo el colombiano de pie y que deja de tener en su bolsillo. Entonces, cada gasto público al final lo pagamos nosotros, cada uno de los programas. Entonces, ante cada política uno pregunta cómo se va a pagar y qué evidencia hay realmente de que sí sea una buena política, dónde se ha ejecutado y si ha de verdad sido exitoso o no. Muchas gracias a mis compañeros de panel y a ustedes por invitarnos en esta conversación. Isópolis, gracias por invitarnos a esta conversación. María José, a ti muchas gracias por acompañarnos y por contarnos cuáles son los avances, cuáles son las propuestas y las recomendaciones que se hacen desde el sector. Que tengas un feliz resto de día. Un abrazo. Listo, entonces nos quedamos con el resto de los invitados para responder entonces esta última pregunta. Se las recuerdo un poco. Es ¿qué actores hacen parte o considera que hacen parte también incluir dentro de estas conversaciones en las agendas que desde sus sectores se han venido revisando y que se recomiendan para estos próximos 3 años de gobierno? ¿Y cuáles creen ustedes pueden ser las políticas claves para fortalecer el desarrollo económico y social del país? Vámonos entonces con Alejandro Rodríguez, luego nos iremos con Camilo y finalizaremos con Esteban Salazar. Alejandro. Vale, gracias. Bueno, pues yo me limitaré a responder solo la primera pregunta porque realmente por la segunda pues no manejo el tema y no voy a hablar como de lo que no sé.
Entonces yo creería que en el tema de seguridad ciudadana hay que incluir, y en la reforma a las instituciones de la fuerza pública tenemos que incluir a diversos sectores de organizaciones sociales que trabajan los derechos humanos. Digamos que tenemos un historial muy grave con la fuerza pública, en cómo la fuerza pública ha violentado estos derechos. Y también digamos que es importante, ahí sí pues difiero con una de las intervenciones anteriores, y es que los modelos de policía sí tienen que cambiar, ¿no? La criminalidad y las coyunturas de seguridad cambian porque el mundo cambia, y creer que nos podemos seguir con los mismos sistemas, pues yo no creo que por ahí sea el camino. Y para esos cambios tenemos que incluir a la sociedad civil, tenemos que incluir a las víctimas de la violencia institucional, porque son las personas que saben cuáles han sido los efectos de esto, ¿no? Porque efectivamente, por ejemplo, uno de los grandes problemas del Estado colombiano es que la policía cuenta con un fuero penal militar, ¿no? Y este fuero penal militar ha afectado en gran medida el acceso a la justicia de las víctimas de estas violencias, y también pues la legitimidad de el acceso de la justicia como tal y de la misma policía. Entonces tenemos que pensar cómo hacer estas transformaciones que garanticen que si un policía o que si un militar hace un uso ilegítimo de la fuerza, porque así un policía tenga un arma, lastimosamente hay muchos casos de usos legítimos de la fuerza, ilegítimos de la fuerza, pues que haya justicia y que haya garantías de no repetición, ¿no? Y cuando hablamos de garantías de no repeticiones, estamos hablando también de mejorar la imagen institucional, la confianza hacia esas instituciones, y para esto es fundamental incluir a las organizaciones de derechos humanos y también incluir a las organizaciones de víctimas de estas violencias. Creo yo que esos son dos sectores muy importantes que tienen que estar en estos espacios de reforma. Dejaría por ahí, y muchas gracias de nuevo al espacio, por el espacio. Muchas gracias, Alejandro. Camilo. Pues yo creo que el gobierno ha hecho un muy buen trabajo en, digamos, la inclusión de distintos sectores sociales asociados a las grandes conversaciones del país, especialmente las minorías indígenas, comunidades negras, palenqueras, afrodescendientes, raizales, LGTBIQ+. Digamos que el gobierno, evidentemente, desde el Ministerio del Interior y los demás ministerios ha abordado, digamos, una serie muy importante de conversaciones a nivel país, incluyente además, que hay que resaltar. Yo creo que eso es importante y me parece que de todas maneras siempre habrá caso u oportunidad para fortalecerlas, pero me parece que eso sí ha sido un acierto del gobierno, todas las conversaciones que ha tenido a nivel social con la inclusión de esas comunidades. Y me referiría simplemente a 4 puntos o a 4 bullets, diría yo, para hacer muy fiduciosa en la respuesta. Digamos, las políticas que impulsan el desarrollo económico. Primero, reitero, seguridad. Si no avanzamos en materia de seguridad, va a ser muy difícil que avance en materia económica el país. Segundo, libertad económica. Necesitamos más mercado, necesitamos más libertad económica, necesitamos más flexibilidad empresarial, de contratación, perdón, que la gente pueda decidir mejor, además, que se pueda promover más el empleo, que en los territorios haya esa política comparada que dé exenciones tributarias para estimular la inversión nacional y extranjera. Creo que perdimos, Camilo, te perdimos ahí un momentico. Ahí ya te estamos viendo en pantalla. No te estamos escuchando. Probemos ahí. No, no te escuchamos, Camilo. Listo. Entonces, si quieres, avanzamos mientras solucionamos el problema técnico con Camilo, avanzamos entonces con Esteban, para que nos cuente desde Pares cuáles pueden ser esos sectores que consideran deben ser incluidos en estas conversaciones que han mencionado en las agendas que se deben llevar a cabo en los próximos 3 años, y bueno, qué políticas consideran también pueden estar impulsando y fortaleciendo el desarrollo económico y social del país. Esteban. Bueno, nosotros desde Pares creemos que el presidente, por el contrario, ya ha hecho una labor de inclusión bastante importante en el marco de los diálogos regionales vinculantes, en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, incluso en la atención de los diferentes gremios y sectores del país en las mesas técnicas para la construcción de las reformas. El problema no es de inclusión, el problema creo que es de inclusión efectiva. La inclusión efectiva es que tanto de esos diálogos, de esas mesas técnicas, se está teniendo en cuenta dentro de los escenarios
de discusión, porque al final una de las grandes quejas que se han dado, incluso en este espacio, que dicen es, no se tuvo en cuenta nada de lo que se dijo ahí. Claro, incluir dentro de la conversación y el diálogo es una cosa. Ahora, que se pretenda en algunos escenarios ceder a la voluntad, como lo ha mencionado el presidente Gustavo Petro, de las derechas, de los tradicionales, de los grupos económicos que no quieren el cambio, es otra cosa totalmente diferente, y creo que lo que ha cedido el país es toda la vida a esos intereses, y hoy lo que se plantea es que en esa inclusión efectiva haya mucha más participación y se tenga muchísimo más en cuenta el enfoque de esas organizaciones, de víctimas, de personas empobrecidas, de personas que en el campo no tienen acceso a la tierra, de personas que no tienen acceso a la salud, a un crédito, a recursos dentro de las políticas públicas del gobierno. Entonces yo creo que aquí hay que hablar más de una inclusión efectiva, y en esa inclusión efectiva el presidente Gustavo Petro y el gobierno han trabajado fuertemente para escuchar a todos los sectores y para incluir sobre todo a los que han estado siempre por fuera del escenario político y de las políticas públicas. Y respecto a temas de desarrollo económico, yo sí creo que previo a una reforma laboral, lo que debía haberse planteado el gobierno era el impulso a una ley de emprendimiento y desarrollo económico, una ley de emprendimiento sobre todo para pequeñas y medianas empresas que permitiera que por medio de los incentivos hacia esos grupos económicos pequeños, minoritarios, que hacen parte también del desarrollo económico del país y que hacen parte del motor de empleabilidad en Colombia, pues se pudieran generar garantías para generar empleo y posteriormente sí poder hablar de una reforma laboral. Hoy yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en materia de informalidad es que este tipo de normativas, sin que se impulse o se incentive el empleo en Colombia y el emprendimiento, va a generar seguramente algunos inconvenientes. Además de eso, yo creo que debe haber una política de redistribución de la riqueza eficiente en Colombia. No podemos continuar dentro del ejercicio de decir que el presidente no escucha a los sectores económicos, porque incluso en la última entrevista que hizo con María Jimena Duzán, él mencionaba que se ha reunido con los Gilinski, con la Santo Domingo, con Ardila Lule, y que esos mismos grupos económicos no pueden pretender hoy mantener su status quo sin poder intentar al menos redistribuir un poco las riquezas y los dividendos que tienen, teniendo en cuenta que hoy en Colombia los grandes conglomerados económicos, los grandes conglomerados empresariales son los que tienen los mayores beneficios tributarios en el país, y eso genera un desequilibrio sobre lo que son los aportes a la posibilidad no solamente de mejorar las condiciones laborales, sino de generar un motor de desarrollo económico. Y cierro con una última propuesta que debería ser por lo menos poder encauzar en una mejor medida la política de transición energética para intentar competir con los retos hoy de la vanguardia global relacionados con materia que no tiene que ver con carbonización, petróleo y gasolina, sino más bien con nuevas tecnologías asociadas a paneles solares, desarrollo de energía por medio de mecanismos no convencionales, y también, por supuesto, otros mecanismos de desarrollo tecnológico relacionados con inteligencia artificial, programación, y competir en los escenarios que hoy el mundo y el mercado global está demandando, no los que nos pretenden mantener los grupos económicos tradicionales, vetustos, que poco interés tienen de generar un real desarrollo en el país. Esteban, muchas gracias por tu intervención. Terminamos entonces de escuchar rápidamente a Camilo con la intervención que nos estaba contando, también cuáles eran sus perspectivas alrededor de la pregunta realizada a Camilo. No, qué pena que se me desconectó. No, les hablaba del tema de seguridad, de libertad económica, anticorrupción, un tema de eficiente aplicación de justicia, pero algo muy importante, educación con pertinencia. Colombia debe ya adentrarse mucho más en el tema de educación con pertinencia. Asunto de transición energética. Digamos que la transición energética es una narrativa muy importante además de este gobierno, pero que no comenzó ahora. La transición energética comenzó en este país hace mucho tiempo, y los privados, por autonomía propia, además la comenzaron. Vemos, por ejemplo, el caso de Drummond, que es un evento, que es un caso maravilloso de cómo llegar a la carbono neutralidad de aquí al 2050, para lo cual tienen un plan específico y claro de aquí al 2050 para ello. Eso lo comenzaron hace mucho tiempo. Y yo creo que es demasiado arriesgado decir, y esos señalamientos son los que verdaderamente le hacen mucho daño a la sociedad y al país, que lo que se está trabajando hoy es porque el sector productivo lo ha impuesto
como lo acaba de decir Esteban. Eso se me hace muy arriesgado y eso hace parte, digamos, de esa narrativa que destruye y no construye. Yo invitaría en este momento, además, Esteban, que evidentemente pues tenemos pensamientos absolutamente contrapuestos, es que nos acompañe en Santa Marta a revisar la gravedad de lo que pasa con el crimen organizado en la ciudad. Ahí nos pudieran apoyar mucho. Ustedes han tenido además mucha incidencia en esta ciudad, con herramientas además importantes, y quizás en ese caso nos pudieran ayudar mucho en cómo resolvemos el grave problema de seguridad como lo hacen en distintas partes del país. Y concluir diciendo, el país avanza si nos desarmamos, el país avanza si la sociedad se desmoviliza. Quienes más tenemos que desmovilizarnos somos nosotros, quienes más tenemos para aportar somos nosotros como ciudadanos, porque desde las narrativas no podemos seguir destruyendo, no podemos hacer que la gente la siga pasando mal. Históricamente en Colombia la gente la ha pasado mal, pero me parece que ahora la está pasando peor, y todo debe partir de una construcción colectiva en donde se generen consensos desde el disenso, y no es destruyendo a las sociedades y atacando al sector productivo como se tiene que hacer. Muchas gracias a todos por la invitación, y aquí en Santa Marta siempre a su entera disposición. Camilo, muchas gracias por tu intervención. Creo que llegamos también a unos puntos en común en toda la discusión y esta conversación tan interesante, tan nutrida, de diferentes posturas con sustentos técnicos y posiciones relevantes para el desarrollo y la democracia de nuestro país. Y es que todos debemos trabajar en definitiva por el bien común de las comunidades, de las sociedades, por generar mejores condiciones para habitar y vivir en general en armonía y con dignidad, y por supuesto que para lograr eso, entre otras cosas, se necesita vivir en un territorio en paz, ¿verdad? Vamos entonces a hacer una lectura rápida de dos preguntas seleccionadas para finalizar con este espacio, que ya sé que estamos por sobre el tiempo. Nos disculpamos entonces también con los invitados. Las dos preguntas más o menos están muy relacionadas y de pronto se concentran en un sector muy específico. Las voy a leer las dos, pero entonces vamos a consolidarlas. La primera es: ¿consideran que el sector privado tiene oportunidades con las políticas de visión social del gobierno? Es la primera. Y la segunda es: ¿cuáles son los nuevos sectores claves donde se pueden identificar posibles oportunidades para el crecimiento? Que yo creo que también esta última se conecta un poco con esos nuevos interlocutores que hoy comenzamos a reconocer en favor de esas comunidades y sectores sociales un poco abandonadas o que no han sido vinculadas dentro de las discusiones de desarrollo social y económico en el país. Entonces, si les parece bien, iniciaremos con Alejandro Rodríguez para que nos cuente su perspectiva desde su sector. Sé que Alejandro está muy enfocado, pues más que todo en el tema de seguridad, pero de pronto nos puede dar una perspectiva de cuáles pueden ser algunos sectores claves para todo el tema de oportunidades de crecimiento en general. Vamos luego entonces con Esteban y cerramos con Camilo. Alejandro. No, pues muy puntualmente, solo decir que pues en todos estos temas de crecimiento, más que todo de crecimiento, pues yo pienso como de bienestar social de toda la sociedad, pues tiene que estar incluidos los diversos sectores desde, digamos, desde una... eh, desde una posición, digamos, sincera de cómo van a ser incluidas las propuestas de toda la sociedad, ¿no? Entonces, desde las personas que pertenecen a las economías populares, las personas que hacen parte de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil, las personas que han visto afectadas sus economías por la violencia, ya sea estatal o de grupos al margen de la ley. Digamos que todas estas personas deben ser escuchadas y estos grupos sociales deben ser integrados en todas las discusiones de cómo pues el país debe salir adelante. Entonces, pues nada, yo me limitaría a eso y ya por mi parte debo salir también. Entonces, pues muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a todos y a todas y bueno, ahí estaremos también muy pendientes también en las redes de Temblores, que ahí estaremos publicando nuestros informes del balance del primer año de gobierno y bueno, eso sería todo. Un saludo. Alejandro, muchas gracias. Un saludo y que tengas un feliz resto de día. Gracias por acompañarnos en este espacio y compartir con nosotros las posiciones y las lecturas desde tu organización. Avanzamos entonces con Esteban Salazar, por parte de Pares. Esteban. Bueno, por supuesto que yo creo que es evidente que, como he insistido en toda esta discusión, el sector privado tiene total cabida dentro de este proceso de desarrollo. De hecho,
Hoy gran parte del sector de salud pertenece en mayor medida al sector privado y es al que primero se debe tener en cuenta en este tipo de reformas. Por supuesto que dentro del sector de desarrollo, de desarrollo y democratización del campo, están los grandes conglomerados económicos de este sector que pueden aportar en esta discusión e incluso para responder a la siguiente pregunta, ¿cuáles son esos nuevos actores interlocutores? Yo creo que no son nuevos, en eso sí coincido con Camilo tal vez, y es que son sectores que han estado y que vienen de forma emergente y que más bien están empezando a tomar protagonismo dentro de la agenda. No son para nada sectores nuevos, de hecho, dentro del sector agrícola y dentro del sector ganadero, hoy se busca avanzar hacia cultivos silvopastoriles, que son unos nuevos mecanismos, por lo menos de cultivos que son más amigables con el medio ambiente y que tienen además enfoque de ganadería extensiva, pero que han intentado implementar otro tipo de desarrollos tecnológicos. Esto también está sumado a las comunidades mineroenergéticas, que tienen un enfoque totalmente diferente sobre la aplicación de nuevas metodologías para desarrollo energético, como lo mencionaba anteriormente, respecto a campos y parques eólicos, respecto a temas de desarrollo incluso de paneles solares, y en eso se debe ir avanzando en Colombia para poder empezar a fomentar el diálogo a nivel internacional y a nivel nacional de la forma dentro de la cual vamos incorporando este nuevo modelo de desarrollo energético en el mundo, que es hoy tal vez una de las puntas de lanza para lo que va a ser la competitividad hacia futuro en este tipo de mercados, y también los mercados verdes, mercados dentro de los cuales hoy existen transacciones por temas de preservación ambiental, mercados de carbono, dentro de los cuales Colombia tiene una plataforma y una superficie bastante importante, sobre todo por la zona de la Orinoquía, la Amazonía, que son espacios de zonas de conservación y protección ambiental que pueden incluso tramitarse en lo que ha mencionado el presidente de deuda a cambio de inversión y preservación ambiental, que es un sector que no es nuevo, debo decirlo, incluso Rafael Correa lo había mencionado hace 10 años antes, pero que por primera vez, ante la emergencia global que tenemos sobre la crisis climática, seguramente debe ser un nuevo modelo, un nuevo espacio de interlocución que tiene que asumir Colombia, y en eso yo creo que debe haber un diálogo articulado con los países que tienen también y hacen parte de la región amazónica del mundo para poder generar esas nuevas dinámicas de mercados verdes, un nuevo diálogo multilateral en el mundo, que creo que el presidente Gustavo Petro es un presidente de vanguardia respecto de los problemas globales, a pesar de que aquí nuestra clase política y algún sector empresarial siga siendo del siglo XX. Esteban, muchas gracias por tus aportes. Escuchemos entonces ahora para finalizar y cerrar a Camilo, representante de Pro Santa Marta. Camilo, cuéntanos. Bueno, primero reiterar que el gobierno asuma que el sector productivo puede ser su más grande aliado y primero no estigmatizar al empresario. Y cuando hablamos de empresario hablamos desde el pequeño tendero que genera una microeconomía de barrio que es súper relevante, pasando por el gran empresario que genera miles y miles de empleos. El tejido empresarial de Colombia está conformado el 97% por pequeñas y medianas empresas, entre esas economías familiares que le han dado mucho a este país, desde el pequeño hasta el más grande. Segundo, que ese sector privado pueda construir conjuntamente con los distintos sectores del gobierno políticas públicas encaminadas a fomentar cada vez más el empleo, a generar mayores oportunidades. Y eso tiene que ir de la mano de algo tan esencial que tiene que pasar en los territorios, que es la educación y formación con pertinencia en torno a cómo las sociedades se están moviendo según el mundo, ¿cierto? Según la globalización, de acuerdo a las nuevas necesidades del mercado. Y ahí hay muchos milagros alrededor del mundo que pueden ser replicados en Colombia. Voy a pronunciarme sobre uno, el milagro de Uruguay, por ejemplo, en Montevideo. ¿Por qué no soñar? Si hay una deuda histórica con alguna región del país, en Colombia ha sido con la región Caribe y región Pacífica. Los tributos que son generados en estas regiones no son reinvertidos en los territorios, por ende la alta segregación social, la alta pobreza monetaria y la falta de oportunidades en jóvenes principalmente, ¿cierto? Si uno hiciera un gran plan para poder volcar los servicios en Colombia a los servicios globales de exportación, hay una gran oportunidad de generar empleo y oportunidades y formación con pertinencia
asociada a ¿qué? A programación de software, a programación web, a call centers, a inteligencia artificial, para que desde esos sectores se puedan promover empleos masivamente alrededor del mundo, que desde Santa Marta o desde Tumaco o desde Cali o desde Barranquilla o Cartagena, como ya se hace en Barranquilla, pueda servírsele con servicios de exportación a Estados Unidos, a Dubái, a Holanda, a distintas partes del mundo, con jóvenes que se han preparado en estas carreras para poder generar valor agregado, pero masivamente empleo. Tenemos una deuda histórica con los jóvenes asociadas a oportunidades y a empleabilidad. Y concluyo diciendo, reiterarle al gobierno que como sector productivo estamos siempre dispuestos a trabajar de la mano en beneficio del país. Yo creo que todos queremos una mejor Colombia, todos queremos mejores indicadores, pero no es con la imposición, no es echándole la culpa al Congreso y no es con más burocracia que este país va a mejorar. Muchas gracias por la invitación y reitero la disposición a Pro Santa Marta para el Magdalena para trabajar siempre de la mano. Bueno, no, a ustedes muchas gracias, a Esteban y Camilo que nos terminan acompañando en el final de este espacio y este conversatorio realmente muy nutrido. Muchas gracias por aceptar ese llamado que les hacemos de Edisópolis a seguir generando esos espacios de diálogo, de discusión, en donde comprendamos y entendamos y ampliemos un poco el panorama diverso que tiene hoy el país desde sus diferentes sectores, que esta sea la oportunidad para encontrarnos una primera vez y seguirnos encontrando en el camino para generar este tipo de diálogos tan importantes para fortalecer la democracia en términos de información que necesita nuestra ciudadanía en nuestro país. De esta manera llegamos entonces al final del conversatorio Balance Social del primer año del Gobierno del Cambio y su impacto en múltiples sectores. De parte de Ágora e Isópolis, nos queda solo agradecer a ustedes, nuestros invitados especiales y a todas las personas que se conectaron de manera virtual, la asistencia y la participación en este espacio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un feliz resto de día. Hasta pronto.